Capítulo 1, verso 13, bueno, desde el 11, 12 y 13 voy a leer, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, el Señor Jesús vino al pueblo judío de Israel y ellos lo rechazaron, no lo quisieron, dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, es decir, todo aquel que cree, Dios lo toma como un hijo, ¿verdad? Dice, pero lo que me interesa es el siguiente, dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, ¿verdad? Dice que estos que recibieron al Señor Jesús en su corazón, dice que no nacieron de voluntad de carne, o sea, no fue por relaciones sexuales, sino que fue en un sentido espiritual, y que Él los toma como hijos a los que le reciben. Entonces voy a hablar del nacimiento del Señor Jesucristo. Usted sabe que por estos días está lo de que es la Navidad y esas cosas, ¿verdad? Aunque bíblicamente el Señor Jesús no nació en diciembre, ¿verdad? La Iglesia Católica y la tradición nos enseña que nació en diciembre, pero fue una fecha que se puso, pero de todos modos el Señor Jesucristo sí fue engendrado en diciembre, según la Biblia, ¿verdad? Los judíos tienen 7 fiestas que celebran al año. Nosotros, por ejemplo, los mexicanos celebramos que el Día de las Madres, el Día de la Independencia, el Día de no sé qué, y tenemos muchas fiestas, pero los judíos, Dios les puso 7 fiestas, y estas 7 fiestas son proféticas, es decir, que Jesús cuando vino a la tierra las iba a cumplir. Entonces Él cuando fue engendrado, fue durante una fiesta judía que se llama la Fiesta de las Luces, y que es precisamente cayó el 24 de diciembre, según la Biblia, ¿verdad? Para no irme con tanto rodeo, los judíos celebran una fiesta entre el 22 y el 28 de diciembre, dura 7 días esa fiesta, muchas gracias. Y durante esa fiesta es que Él fue engendrado. Después de, voy a ponerlo aquí. Bueno, no, aquí está. Aquí lo pongo. Después de 9 meses, nace el Señor Jesucristo, es decir, como por septiembre, por ahí. Y nació durante una fiesta que se le llama Fiesta de los Tabernáculos, ¿verdad? En esa fiesta Él nació. Y resulta que también murió en una fiesta, que la fiesta se llama Fiesta de la Pascua. Murió en la Pascua. Y luego resucita en otra fiesta que se llama Fiesta de las Primicias, porque Él fue el primero en resucitar. Él las primicias para resucitar, pero resucitar para no volver a morir. O sea, el Señor Jesucristo resucitó y ya no va a morir. Luego mandó el Espíritu Santo en una fiesta que se llama Pentecostés. Y luego dice que el Señor Jesucristo va a venir otra vez. Se fue y va a venir. Y va a venir también durante una fiesta. Porque si ya cumplió las otras fiestas, las otras que faltan también las va a cumplir. Pero eso no es lo que importante que quiero decirles. Sino que les quiero hablar del nacimiento del Señor Jesucristo, que cuando María era virgen. ¿Virgen qué quiere decir virgen? Que no ha tenido relaciones sexuales. Eso es virgen, ¿verdad? Entonces dice que un ángel se le apareció a María que era virgen y que le dijo, tú vas a tener un hijo. Entonces, pero eso es producto de Dios. Entonces dice, pero ¿cómo va a ser si yo no he tenido relaciones con un hombre? ¿Verdad? Y eso lo vamos a leer para que vean. A ver, dice... en Lucas 1.26. Voy a leer en Lucas 1.26 la historia del nacimiento del Señor Jesús. Porque en sí, eso es lo que pasó, pero lo que quiero que veamos es un sentido espiritual que tiene que nacer en nuestro corazón. De la misma manera. Dice, en Lucas 1.26, dice, San Marcos, ahí. ¿Dónde estás tú, Lucas? Perdón. 1.26 dice, fíjese, aquí está contando la historia de la Navidad, lo que conocemos como la Navidad, ¿verdad? Dice, y el 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José.
de los descendientes de David, el rey David. Dice, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Esta es la parte que más me interesa, ¿verdad? De que iba a tener un hijo. Dice, y pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta es la parte que me interesa, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, dice, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien. Así como María dice que el Espíritu Santo hizo sombra, y ella va a quedar de alguna forma embarazada, pues de Jesús, de Dios, ¿verdad? Entonces, lo mismo tiene que suceder con nosotros en un sentido espiritual. Jesús tiene que nacer dentro de nuestro corazón. Él nació en un pesebre, pero ese pesebre es figura de nuestro corazón. No nació en un palacio. ¿Qué sería un palacio? Sería una persona orgullosa, un corazón orgulloso, altivo, ¿verdad? Presumido, arrogante. Pero él prefirió nacer en un pesebre, en un lugar humilde. O sea que él quiere nacer en nuestro corazón. Pero dice la cita que leímos que no por voluntad de hombre. Aquí tampoco Jesús, cuando nació de María, no nació por voluntad de hombre. Es decir, María no tuvo relaciones sexuales para que naciera. Igual Jesús quiere entrar a nuestra vida, a nuestro corazón y nacer dentro de nuestro corazón. Pero cuando Jesús nació en la Biblia, nació como cualquier persona, o sea, siendo un niño, ¿verdad? No nació siendo un adulto o una persona grande. Igualmente, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, Cristo nace pero siendo un niño. Y uno tiene que estar alimentando a ese Jesús que está dentro de nosotros en un sentido espiritual para que vaya creciendo y se vaya desarrollando, ¿verdad? Jesús aparece en la Biblia en 3 edades. Cuando es niño, que es la Navidad, y luego aparece cuando tiene 12 años, que dice que era un adolescente y está discutiendo con los religiosos sacerdotes del templo, y se maravillaban. Dice que los sacerdotes decían, wow, pero este niño cómo sabe, ¿verdad? Pero sabía porque su madre María le había enseñado, ¿verdad? Y entonces aparece en la Biblia cuando es niño, luego cuando es adolescente, luego ya no se sabe nada hasta que es adulto, ¿verdad? Y cuando empieza ya su ministerio, es decir, a trabajar para Dios, ¿verdad? Cuando ya tiene 30 años, aparece en la Biblia, ¿verdad? Entonces son 3 edades, pero en esas 3 edades su alimentación es diferente. La dieta que tiene es diferente. Usted sabe que usted no le puede dar a un niño recién nacido, no le puede dar frijoles, ni bistec, ni carne. Tiene que ser lechita, ¿verdad? Igualmente es en un sentido espiritual para nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos bebés recién nacidos en el Evangelio, ¿verdad? Y no podemos comer carne sólida, sino tiene que ser leche, ¿verdad? Pero la leche no es para toda la vida. Solamente los humanos tomamos leche en la adultez, pero los animales no. Las vacas nomás cuando acaban de nacer toman leche y ya después ya puro pasto, ¿verdad? O depende del animal que sea. Pero solamente los humanos tomamos leche. Pero a lo que voy es de que nosotros debemos de alimentarnos con leche espiritual, que dice aquí la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como leche para nuestro espíritu. Es decir, nosotros estamos muertos cuando estamos lejos de Dios. Cuando nos acercamos a Dios y le pedimos que entre a nuestra vida, a nuestro corazón, Él nos da vida. Entonces tenemos que estar alimentando a ese espíritu que ya está vivo dentro de nosotros, porque Jesús le da vida a nuestro espíritu y tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios. Así como nos alimentamos físicamente con 2 o 3 comidas al día, ¿verdad? Algunos 2, algunos 3, algunos hasta 4, porque echan entre mes, y algunos hacen dieta, y algunos tal vez nomás una vez al día comen, ¿verdad? Pero comen.
Entonces, así como alimentamos nuestro cuerpo, debemos alimentar nuestro espíritu, para que ese Jesús dentro de nosotros crezca espiritualmente, para que no seamos siempre niños, sino que espiritualmente vayamos creciendo, ¿verdad? Entonces Jesús aparece cuando tiene 12 años. Cuando tiene 12 años ya su alimentación ya no es ya no es de niño, sino ya es de una persona ya que puede comer carne, frijoles y todo eso, ¿verdad? Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando una persona ya tiene 1 año, 2 años estudiando la Biblia, pues ya puede comer cosas más profundas, cosas digamos, más pesadas, cosas más que tal vez no son digeribles para una persona que no conoce mucho de la Biblia. No sé si me explico. Pero bueno, dice la Biblia que hay una profecía en la Biblia que la quiero leer, que al cabo si tenemos tiempo ahora que no vinieron mis hermanos, voy a aprovechar para leer en Isaías. Voy a leer Isaías 7, 14 y 15, que es una profecía del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, donde habla de que Él iba a nacer, y dice que iba a nacer de una virgen, pero eso está, digamos, muchos años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ya estaba profetizado que Jesús iba a nacer. Pero fíjese lo que dice aquí esta profecía de muchísimos años antes. Está en Isaías 7, 14 y 15 y dice así. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará, esto se escribió muchísimos años antes de que naciera Jesús, dice, por tanto, el Señor, o sea, Dios mismo os dará una señal. He aquí que una virgen, está hablando de María, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Es decir, dice que este niño se iba a alimentar de mantequilla y de miel, ¿verdad? Hasta que aprendiera a desechar lo malo y a retener lo bueno, que es lo mismo que tenemos que nosotros hacer cuando empezamos a estudiar la Biblia, empezar a alimentarnos con la mantequilla. La mantequilla es un derivado de la leche, y la miel también es como si fuera la palabra de Dios, pero revelada, que nos va a estar alimentando para que nosotros aprendamos a desechar lo que es malo y a retener lo que es bueno. Entonces vamos a ver qué nos conviene. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que llegar a un punto donde sepamos qué está bien y qué está mal, pero tomar la decisión de desechar lo malo y retener lo bueno, ¿verdad? Sabiendo que podemos hacer todas las cosas, porque no hay nadie que esté detrás de ti con una pistola y ahora tienes que hacer esto, y esto sí, y esto no. Dios no es así. La gente religiosa sí es así. Y te dice, y tú tienes que hacer esto, y tienes que ir a misa, y tienes que confesarte, y tienes que esto, y tienes que hacer lo otro, ¿verdad? Del lado del catolicismo, del protestantismo, y no tienes que hacer esto, y no tienes que hacer aquello. Puro sí, no, ¿verdad? Entonces el niño se queda así como que, pues, ¿qué onda? Entonces, ¿qué? ¿Me quedo así como estatua o qué? ¿Verdad? Pero Dios no es así, ¿verdad? Sino que Dios lo que quiere es darte esa conciencia que tú mismo, porque Dios no va a estar atrás de ti con una pistola. Y ahora me obedeces porque me obedeces. No, más bien por el contrario, Dios te va a dejar que cometas errores para que aprendas de ellos, ¿verdad? Y el error es un aprendizaje en la vida. Y es como un examen. Si no pasas ese examen, pues lo vuelves a repetir y lo vuelves a repetir hasta que aprendas la lección de lo que Dios te quiere enseñar, ¿verdad? Pero dice que iba a comer mantequilla y miel y a aprender a desechar lo malo y a retener lo bueno. Pero eso es estudiando la Biblia por encima, por decirlo. Eso, la leche es estudiar la leche por encima. Ahora, cuando dice de mantequilla, la mantequilla, ¿saben ustedes cómo se saca la mantequilla, no? Es como la crema innata de la leche. Cuando ustedes mueven la leche, toda la grasita se va para arriba. Es como lo más espeso, lo más concentrado. Exactamente, como la nata, ¿verdad? Entonces ya no es solamente leche, sino es algo más sólido, como el queso, ¿no? El queso también se saca de la leche, pero ya es sólido, le quitan toda la agüita y dejan lo sólido. Igual es con la palabra de Dios, ¿verdad? La leche sería leer de corrido.
así como que estoy leyendo bla, 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 sin entender. Pero ya la mantequilla sería de leer un pedacito y detenerme a meditar qué me quiere decir Dios o qué quiere decir esta parte que estoy leyendo. Eso sería batir la leche para sacar la mantequilla, o sea, lo esencial. Ya no es leer por leer, sino es profundizar un poquito más. Entonces el Señor Jesús aparece cuando tiene 12 años después. Ya cuando tiene 12 años, ya puede comer algo más sólido, más profundo. Porque hay cosas profundas en la Biblia que uno no las puede decir a cualquier persona. Porque no las va a entender y porque se va a asustar y porque le va a parecer que eso es una locura. ¿Verdad? Entonces, por eso, pero dice que el alimento sólido es para las personas que ya tienen los sentidos ejercitados, para las personas que ya son maduras, espiritualmente hablando. Estoy hablando en un sentido espiritual, que ese Jesús que nació dentro de nosotros o que nace dentro de nosotros tiene que ir creciendo cada vez. No solamente quedarse niño, enano toda la vida. Por ejemplo, los árboles bonsáis, para hacerlos enanos, la forma para hacerlos enanos es les cortan las raíces y los plantan en una maceta y les cortan las raíces y ya no crecen. Entonces están deformando ese árbol para que no crezca, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos echar raíces profundas para crecer hacia arriba, como las palmeras. Las palmeras, hay palmeras que lo mismo que crecen para arriba, crecen para abajo. O sea, ve uno la palmera largotota para arriba, pero lo mismo está para abajo, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, echar raíces para crecer no solamente hacia arriba, en apariencia, sino echando raíces en lo profundo, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, cuando viene una tormenta, porque vienen tormentas a la vida, de todas las personas van a venir tormentas, pero cuando uno echa raíces profundas, se agarra uno de la roca, los árboles se agarran de la roca que echan las raíces profundas y vienen tormentas y las palmeras, viene el aire tan fuerte que se dobla, que ya parece que se va a caer, pero pasa la tormenta y se vuelve a enderezar. Pero los árboles que no tienen raíces profundas, viene una tormentita y los arrancan con todo y raíz. Así son las personas. Dios quiere que tú eches raíces en Él, para que venga una tormenta, vengan dos, vengan tres, vengan vientos, vengan lo que venga, tú te mantengas firme, ¿verdad? Bueno, pero estoy hablando del alimento, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús es niño, es un alimento; cuando es adolescente, es otro alimento; pero cuando es maduro, el Señor Jesús, una vez le preguntaron sus discípulos, voy a leer esta cita, Juan 4:34, Evangelio de Juan 4:34, fíjese lo que dice aquí. Este ya es el mismo Jesús, pero ya maduro, porque es a lo que se pretende que nosotros lleguemos, a una madurez espiritual, no que seamos niños, no que seamos adolescentes. Un adolescente es aquel que está alegando. Por ejemplo, el Señor Jesús aparece cuando está alegando a los 12 años con bueno, no alegando, ¿verdad?, sino les está enseñando a los religiosos, están, de alguna forma podríamos decir, discutiendo. Entonces las personas que saben de la Biblia se ponen a discutir con otros, porque tienen el conocimiento solamente es información, pero eso no los hace ser maduros espiritualmente, sino un adolescente, espiritualmente, pero un adolescente. Pero la madurez espiritual es esta que dice el Señor Jesucristo. Juan 4:34 dice, Jesús dijo, dice, los discípulos entonces, en el 33 dice, los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrán traído a alguien de comer? Bueno, desde el anterior voy a leer, dice, 32, 33 y 34 dice, pero él les dijo, yo tengo no, leo desde antes, desde el 30, y salieron de la ciudad e iban a él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Maestro, come. O sea, los apóstoles le decían al Señor Jesús, come, ¿verdad? Y pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben, dice. Pero los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrán traído a alguien de comer? O sea, ellos, pensando naturalmente, racionalmente, ¿verdad? Pues el Señor Jesús no quiere de comer, dice que tiene otra cosa que comer. Entonces Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, es decir, de Dios, y llevar a cabo su obra. Es decir, el alimento de un cristiano o de una persona espiritual
que es madura, que ya tiene una elevación, no es que sepa mucho, porque yo puedo saber mucho, sino es cuánto haces de lo que sabes. Salud. Sino que una persona espiritual madura es aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Verdad? Pero no porque te están apuntando con una pistola, porque te están obligando, porque te están haciendo manita de puerco, para que tienes que hacer lo que yo digo. ¿Verdad? Un adolescente es el que va a estar alegando siempre de la Biblia. No, pero es que la Biblia dice así, no, pero es que, y peleando, y es que el bautismo, pero es que esto, ¿verdad? Esa es una persona que sabe de la Biblia, pero que no es madura espiritual. Porque la persona que es madura espiritual es aquella que hace la voluntad de Dios y es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. O que Cristo nazca en nosotros, pero que no se quede como niño, sino que vaya creciendo hasta el nivel de ser una persona madura espiritualmente que pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ese es el mensaje en sí, concretamente lo que yo les quería traer. Pero el Señor Jesucristo, fíjese, porque estoy hablando del nacimiento del Señor Jesucristo y cosas interesantes que están aquí. Cuando dijimos que el Señor Jesucristo no nació en diciembre, pero cuando el Señor Jesucristo nació, Él partió el tiempo. Es decir, nosotros en el calendario de nosotros decimos antes de Cristo o después de Cristo, ¿verdad? Los judíos, ellos van en el año 5000 y cacho, casi en el 6000 llegan, ¿verdad? Pero nosotros, la mayoría de la cristiandad, estamos bajo un calendario gregoriano donde se cuenta el tiempo desde el nacimiento de Jesús para acá, de tal manera que llevamos, ¿cuánto? 2000, ¿qué? 24, casi 25 años, 2025 años, ¿verdad? Entonces se partió el tiempo de allá para acá. Sí. Como diciendo que la verdadera Navidad para nosotros es cuando Jesús nace en nuestro corazón. Perdón, cuando nace en nuestro corazón a partir de ahí, de que Dios entra a tu vida, Dios entra a mi vida, empieza a contar verdaderamente el tiempo para Dios. Porque dice que cuando Dios entra a tu vida, perdona tus pecados, agarra tus pecados y los echa al fondo de la mar y Él no se vuelve a acordar de ellos. O sea, Él tiene amnesia. O sea, tú puedes decir, o el diablo te puede decir, es que tú eras un borracho, marihuano, de lo peor, ¿verdad? Pero Dios no se acuerda. Dios tiene amnesia. ¿Por qué? Porque para Dios el tiempo empieza a contar a partir digámoslo así, de la verdadera Navidad. Desde que nace Jesús para acá se cuentan 2025 años, casi. Entonces, cuando Cristo entra a tu corazón, dice que las cosas viejas pasaron. Él se olvida completamente, tú empiezas algo nuevo y empieza a contar verdaderamente el tiempo para ti. Ese es el mensaje verdaderamente de la Navidad. No tanto de que las lucecitas y el pino y el arbolito y los regalos y esas cosas, sino que es que Dios nazca realmente dentro de ti y que empieces una nueva etapa, una nueva vida. Empezar a vivir a partir de ahí y que no se quede enano, como dijimos, sino que vaya creciendo ese Jesús dentro de nosotros. ¿Verdad? Así como Jesús creció normalmente, tiene que crecer normalmente dentro de nosotros. Muchos digamos, gente que es cristiana pretende que predicarle a la gente, digamos a ustedes, y esperar que ustedes ya sean unas personas maduras, pero no es así. Es como cuando tú siembras una semilla. No vas a esperar que el día de mañana ya te dé frutos y esté grandote el árbol. Tienes que regarlo, tienes que cuidarlo, tienes que tener paciencia, porque tiene un proceso normal de crecimiento y de madurez. Lo mismo es en lo espiritual. Nosotros, cuando Jesús nace en nuestro corazón, nace siendo un niño, nace siendo un bebé y tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. Lo anormal es quedarse enano, espiritualmente siempre. Ser un enano siempre, sino que uno tiene que ir creciendo, 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 hasta poder llegar a dar fruto. Pero un árbol no te va a dar fruto ni en una semana. O sea, si tú plantas una semilla de limón, ¿verdad? Para la siguiente semana no vas a tener limones. Tal vez ni en un año, ni en 2, ni en 3. Pero ya cuando empieza a dar frutos, ese árbol,
Tú le arrancas los frutos y al siguiente año te da el doble de frutos. Yo digo porque nosotros teníamos un árbol de limón en la casa de mi abuela, y donde vivo tenemos dos de higos, dos de guayaba, uno de aguacate, y uno le arranca los frutos cuando da los frutos en su temporada, y al siguiente año da el doble, y dan más y más y más y más. Pero es un proceso natural de la vida. Entonces, en lo espiritual es exactamente lo mismo. Dios, lo primero que quiere hacer es nacer en tu corazón. Que tú le abras la puerta de tu corazón, como leemos en Apocalipsis 20, ¿verdad? Y aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres tu corazón, dijimos, entonces Él entra. Dijimos que el diablo no pide permiso. Tú le abres poquito la puerta y Él se mete hasta la cocina. Y Él viene a destruir tu vida totalmente. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero primeramente deshacerlas adentro de ti, dentro de tu alma, dentro de tu corazón. Deshacer toda esa amargura, esa soledad, esa frustración, todos esos complejos, todos esos temores. Eso es lo que Cristo viene a hacer en tu vida. Viene a limpiar tu alma de todo eso. Luego vamos a hablar de eso del alma, porque en el alma están todos los complejos, las frustraciones, y Dios te llama a ti para ser un conquistador de tu alma, pero eso lo vamos a hablar después, ¿verdad? Pero ese era el mensaje en sí que yo les venía a traer del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que leímos la cita, que no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, y porque el Espíritu Santo hizo sombra en María. Entonces el Espíritu Santo quiere hacer sombra en nosotros para que Jesús nazca en nuestros corazones, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, y que ese niño no solamente nazca, sino que vaya creciendo cada día, cada día, cada día, cada día, ¿verdad? Sabemos que en estas fechas la gente está más sensible a ese mensaje de la Navidad, porque mucha gente hasta se pone nostálgica, se pone triste, se pone así como que, pues sí, le da la nostalgia, ¿no? Por lo de la Navidad. En realidad, yo no creo en la Navidad, ni creía antes, ni creo ahora.